lamentablemente nuestro código vigente es el código del siglo pasado. Es un código que se dio en su momento sobre la Constitución de 1886. Es el único código que sobrevive en materia de pasada a la Constitución del 91. Pasamos de una democracia representativa a una democracia participativa y nuestras normas electorales quedaron atrás en el siglo pasado en el tiempo. La organización electoral ha logrado de una manera diligente intentar aplicar el código después de la Constitución del 91 y a través de actos administrativos por vía reglamentaria, la registraduría, el Consejo Nacional Electoral, y acá hay que hacer un reconocimiento por vía de jurisprudencia de la sección quinta, se ha podido en gran parte y en poca actualizar el proceso electoral. Entonces, cuando llegamos a la registraduría nos encontramos con un proyecto que siempre ha caminado, ha transitado desde los anteriores registradores, de los anteriores consejos electorales, pero tenía un solo punto que hacía que las reformas electorales se hundieran. Cuando el gobierno de turno quería presentar una reforma electoral al código, que siempre ha sido necesaria, pegaban la reforma política a la reforma electoral. El primer éxito que tenemos que contar en este proyecto es que nosotros desligamos la reforma electoral, que es una reforma, un proceso electoral de carácter técnico, a una reforma política. Es un código electoral no pensado en el siglo XXI, es un código electoral pensado a futuro en todo lo que se viene para las tecnologías. Es un catálogo que deja abierto varios modelos de votación, pero sobre todo salvaguarda la democracia y piensa en el ciudadano. Nosotros tuvimos claros que el gran éxito, que además de desligar la reforma política a la reforma electoral, fue el consenso que tiene este código. Este código nosotros aprovechamos la época de la pandemia para sociabilizarlo con las cortes, especialmente con la sala de consulta del Consejo de Estado, con la sección quinta. Hablamos con ex magistrados, con expertos electorales, con el Consejo Electoral, con los partidos políticos, hablamos con el gobierno nacional, hicimos mesas de trabajo y al final sacamos el mejor texto posible en el cual todo convergía sobre una sola razón. Todo el mundo quiere que el proceso electoral en Colombia se modernice. Y ese es el éxito. La línea de tiempo de que dividimos la reforma política a la reforma electoral, donde esta es una reforma meramente electoral, para que no se hundiera en el Congreso, porque revisamos los antecedentes y resulta que muchas reformas electorales se habían presentado, pero en solo un artículo, por ejemplo, las listas cerradas, se hundía todo el paquete de reforma y manteníamos el Código del 86. El gobierno, las fuerzas políticas, los partidos y las bancadas entendieron que lo mejor era desligar la reforma política a la reforma electoral. Por eso le auguro un buen éxito. El gobierno implementó un trámite de urgencia a este proyecto porque está dentro del plan de desarrollo. Y el segundo éxito que puedo decir que tiene la reforma electoral desde el punto de vista de los antecedentes es que es una reforma concertada con las fuerzas políticas, con las cortes e igualmente con el gobierno. Si no hubiera sido así, este código no hubiera podido salir tan fácil. La gente me pregunta, ¿pero por qué se ha ido desarrollando tan fácil una discusión electoral? Pues la pregunta es que en esos 6 meses de que estuvimos en restricción, en el aislamiento preventivo, la comisión de redactora del Código Electoral, que está compuesta por expertos electorales, logramos trabajar de tiempo atrás antes de radicar. ¿En qué está hoy en día el proyecto? El proyecto, ustedes ven unos puntos. Entró por Senado, están trabajando las comisiones conjuntas. El señor ponente en el Senado es el senador Benedetti, es el coordinador ponente, pero todos son en la mayoría de los ponentes en la Comisión Primera del Senado. Y en la Comisión Primera de Cámara se nombraron 3 coordinadores ponentes, pero a la vez toda la comisión está trabajando. El día de hoy me están informando que va a haber una ponencia conjunta entre Cámara y Senado para ser votadas en las comisiones primeras. Estamos muy cerca a hacer esa gran transformación. ¿Qué es lo importante acá? Que este código no es solo de la registraduría. A mí me dicen que el proyecto presenta la registraduría. El proyecto se une de necesidades de todos los sentidos, del Consejo de Estado, de los partidos, del Consejo Electoral del gobierno. Y hemos llegado a un consenso de que nadie quiere que le roben los votos en el país. Todo el mundo quiere llegar a la verdad electoral. Nosotros no queremos saber más de papel. Obviamente se va a mantener el modelo tradicional, pero se van a dejar abiertos varios modelos de votación, no solo electrónicas, sino votos digitales, votos por anticipado. Y el gran éxito que tiene esta implementación es que están bajo 2 pilares. El principio de la progresividad tecnológica. Yo no seré el registrador que vaya a implementar todas las tecnologías, pero sí aspiro a ser el registrador que actualice la legislación y dejar montados los pilotos. ¿Para qué los pilotos? Porque ya está demostrado
que la tecnología tiene que llegar al sistema y al proceso electoral con los pilotos vinculantes. Nosotros tenemos claro que desde el año 2004 no se implementó un solo modelo, un solo piloto de voto electrónico en el país. Aspiramos que en el 2022, para las elecciones de los consejos de juventud, ya sea el próximo año, o las elecciones de Congreso, las presidenciales, tendremos mesas en el país con voto electrónico mixto. Es una modalidad que está funcionando en el mundo, que es la que está recogiendo los errores de la tecnología del voto electrónico puro, que es la persona que va a poder votar directamente en una máquina de manera presencial, pero cuando vote por una persona, su voto será impreso, habrá doble voto, el voto en la máquina y el voto impreso, para que se deposite en la urna y haya doble cómputo y se haya doble control entre cuando se expía el acta de escrutinio de la máquina y se compare con los votos en la urna. Ese es el modelo electrónico que se está implementando hoy en el mundo y el que va a quedar. ¿Y por qué va a quedar ese modelo? Porque el ciudadano tiene la facultad y tiene la potestad, los partidos, los testigos electorales, los ciudadanos y la jurisdicción de tener el soporte de los votos para poder contar. Pero ¿qué sirve esto? Que los jurados de votación ya no van a diligenciar los formularios. Hemos detectado que el gran problema que tiene Colombia es el problema de los jurados de votación, en algunas ocasiones de manera dolosa y en otras ocasiones de manera sin intención por el cansancio, el diligenciamiento equivocado de los formularios E14. ¿Y por qué? Porque en el derecho electoral todas las percepciones pueden generar problemas. Ustedes vieron en la elección presidencial pasada que el candidato Gustavo Petro denunció tachones en los formularios y habló de un presunto fraude. Errores humanos que se cometieron en los formularios, pero que se percibieron como fraude. ¿Qué es lo que viene ahora? Que ese diligenciamiento de los formularios de los jurados se haga por vía electrónica. Otro gran adelanto que vamos a tener, es el tema de la biometría en mesa. Colombia es un país que ha sufrido de la suplantación. Nuestro censo electoral se va a actualizar. En Colombia todavía votan los muertos porque el registro civil de defunción queda en potestad de los familiares de ser registrados. Si no se registran, nosotros no podemos sacarlo del censo electoral. La reforma del proceso electoral, el código electoral que hemos presentado, corrige esa situación para depurar los muertos. Pero lo que más necesitamos en el país es acabar la suplantación de esas mafias que compran las cédulas, se las compran a las personas y llegan otros ciudadanos a votar en la mesa por otras personas. Con los sistemas biométricos que hoy funcionan en las entradas de los edificios, en las entradas de las entidades bancarias, ese sistema biométrico, la idea es que aspire a funcionar en todas las mesas del país para que se acabe la suplantación. Lo que estamos haciendo es implementando las tecnologías que han estado rezagadas en la legislación, aplicarlas en el proceso electoral. Todo eso para brindar transparencia, la verdad electoral, pero sobre todo para dar garantías electorales. Por eso la reforma electoral que hemos presentado al Congreso goza de ese apoyo, porque nadie quiere que le roben los votos y todo el mundo quiere competir bajo unas reglas de franca ley y que nadie tenga una ventaja frente a otro. Planteamos igualmente la depuración del censo electoral, acabando el delito de la transhumancia o la inscripción irregular de cédula, un trabajo que lo hemos hecho con el Consejo Electoral. Vamos a hacer un registro electoral permanente, que el ciudadano, como en la mayoría de países en el mundo, vote solo en un domicilio electoral, no tener una potestad de que pueda inscribir su cédula donde tenga un criterio prácticamente subjetivo de interés por tener un lote, una casa o estar trabajando medio tiempo. La persona va a votar donde se beneficie las políticas públicas y se crea el concepto de domicilio electoral. Se acaba la inscripción de cédulas para acabar las mafias de la transhumancia y el Consejo Electoral estará a cargo de esa depuración 4 meses antes. ¿Cuál es el objetivo? Que cuando una persona se trastee, tiene 30 días para registrar su domicilio electoral. Queremos atacar son las mafias que infectan la democracia, atacan el proceso electoral. Y cuando hablamos también de que infecta las democracias, llegamos al punto de oro que tiene el código electoral, que es el siguiente. Todo el mundo esperaba en la pandemia que las elecciones en el mundo se hicieran. Tenemos el registro que se aplazaron 50 procesos electorales a raíz de la pandemia, pero fueron dos factores determinantes, no fue solo la pandemia, no solo fue la salubridad pública. El gran problema que tuvo los países de que aplazaron las elecciones, incluyendo Colombia, en los consejos de juventud, es que nuestras legislaciones todas estaban desactualizadas. La OEA nos acaba de hacer un reconocimiento de que nuestro código va a plantear que en cualquier época, en cualquier estado de excepción o el gobierno que sea, van a haber dos temas importantes. En Colombia siempre van a haber elecciones, no importa las circunstancias de tiempo, modo, lugar, gobierno,
circunstancias de caso fortuito fuerza mayor. ¿Por qué? Porque la pandemia nos enseñó que las legislaciones estaban totalmente desactualizadas y solo permitían un modelo de votación. Acá vamos a mantener el modelo tradicional y 3 modelos más para que si la pandemia sigue en el 22, ojalá no sea así, tengamos otras posibilidades de que la gente vote y las elecciones y la democracia no se sacrifique. ¿Qué es lo importante en el proceso electoral? Que quede blindado a través de la legislación. Este código electoral trae más de 250 artículos, es una creación del Consejo de Estado, de un trabajo que viene de tiempo atrás, los anteriores registradores, los anteriores consejos electorales. Este consejo electoral ha sido protagonista, el gobierno nacional, los partidos, y todo el mundo lo construyó sobre algo. Tristemente, la estructura de la registraduría es la estructura del Frente Nacional. En cada departamento en Colombia me toca nombrar 2 delegados departamentales en representación del registrador nacional, los cuales evocan esta situación del Frente Nacional en el cual yo tengo que garantizar la composición partidaria entre liberales y conservadores. El código replantea una reestructura en modernización, acabando el bipartidismo en la registraduría. Pero ¿qué es lo más importante? Que nos ponemos a tono de las tecnologías y de la democracia participativa que tenía la Constitución del 91. Todo esto para decir que estábamos en mora 34 años. El código es del año 86, pero estudiando los antecedentes del código, el código replica una norma del año 79. Realmente el código no tiene 34 años, tiene 41 años que venimos votando en las mismas circunstancias como votaban los colombianos del siglo pasado. Temas importantes como la participación de género que el doctor Renato en el Consejo Electoral la están promoviendo. ¿Qué es lo importante ahora? Que este trasegar que tenemos en el Congreso de la República, las fuerzas políticas lo voten. Hemos hecho unos sondeos importantes, las bancadas están en su gran mayoría apoyando el proyecto. Obviamente hay disenso y discusión en unos artículos, pero lo que es esencial ya se han puesto de acuerdo las bancadas, que es el tema de la transparencia, los procesos electorales, las tecnologías y el modelo de votación. Otra cosa que me da fortuna en estas victorias tempranas como registrador, además de tener el código también abre la puerta a lo que llamamos la nueva identidad digital de los colombianos. ¿Y qué es la nueva identidad digital de los colombianos? Teníamos un rezago en identificación. Hoy en día el colombiano solo se identifica portando su cédula de ciudadanía a través de la nueva cédula electrónica y digital y que está protegida en la legislación del nuevo Código Electoral. Se le va a permitir al ciudadano hacer los trámites por vía digital. No necesitará aportar la cédula físicamente, la tendrá en su celular y podrá no solo identificarse, sino autenticarse a través de los portales del gobierno, los portales bancarios y todos los portales que requieran autenticar a una persona, se podrá hacer a través de la nueva cédula digital que tendremos los colombianos a partir del mes de diciembre, haciendo la salvedad que no se deroga la cédula actual, sino esta es una cédula accesoria para los que quieran hacer uso de esta nueva modalidad tecnológica que está funcionando en el mundo. La pandemia nos puso en una situación muy importante, que fue demostrarle al mundo que no solo sufrieron las elecciones y varias democracias fueron contagiadas por el virus. No hay nada peor que aplazar una elección. Fueron 50 en el mundo, en Colombia tuvimos que aplazar la de los consejos de juventud, aspiramos que la pandemia termine en el 22, pero en caso de que no llegara a terminar la pandemia en el 22 y hubiera circunstancias nuevamente de aislamiento preventivo obligatorio, este código nos permitiría de que siempre van a haber elecciones, sea por vía electrónica presencial, por vía digital, por internet, pero siempre. ¿Qué es lo importante? Lo más importante en este momento es que vamos a garantizar no solo la progresividad de las tecnologías, sino un plan de auditorías importantes, planes que fueron recomendados por la OEA y que la oposición en este momento que hay en el Congreso, representada en cabeza del senador Gustavo Petro y otros honorables senadores, han visto con buenos ojos y quieren aprobar el proyecto en el sentido del plan de auditorías. Otro gran adelanto que les puedo decir el día de hoy es que en uso de esa muy buena jurisprudencia que sacó la sección quinta en el fallo del MIRA, se le está dando cumplimiento estricto al fallo de la sección quinta, donde no solo nos piden un plan de auditorías para la trazabilidad del software, nos dicen que la registraduría, el software de consolidación de escrutinios, tiene que ser propiedad de la registraduría. Estamos dando la protección legal de que el software será de propiedad de la registraduría de consolidación de escrutinios y que se darán los planes de auditorías por parte del Consejo Electoral y los partidos políticos para que todo el mundo esté tranquilo. Acá nadie tiene que ocultar nada. Es un lema que yo llevaba muy fuerte
más democracia para más colombianos. Acá lo importante es que las fuerzas políticas se sientan tranquilas, pero de paso también proteger el voto a los ciudadanos. Yo aspiro a dejarle al país y a la registraduría una entidad modernizada para los colombianos, pero sobre todo aspiro, como conocedor del tema del derecho electoral, dejar una legislación acorde, no para el 2022, una legislación acorde para que sus hijos puedan votar de manera digital. Sus hijos en 15, 20 años no creo que vayan a un puesto de votación a votar y buscar la oportunidad, que para todo el mundo fue un problema la pandemia, que la reforma electoral sea la oportunidad para adecuar no solo nuestro sistema, sino el proceso electoral y de una vez dejar un proceso electoral a futuro,